¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Eduardo, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Feliz año y un saludo a la audiencia. Igualmente, Eduardo, vamos a hablar de varios temas y vamos a comenzar hablando, 31 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo debe verse en el país este hecho histórico? Bueno, yo creo que los acuerdos de paz deben de dimensionarse en el, digamos, en el lugar, en el alcance y en el objetivo que tenían. En primer lugar era terminar el conflicto interno, el conflicto armado interno que tenía el país. Ese es, digamos, como la principal, digamos, el principal objetivo de los acuerdos de paz. Y luego estaba un tanto desmilitarizar a la sociedad salvadoreña, dándole el rol constitucional que le corresponde a las Fuerzas Armadas, o sea, era sacarlo de la seguridad pública, por ejemplo, que antes la Fuerza Armada tenía un rol en seguridad pública, y sobre todo un rol de deliberación política. De hecho, pues tuvimos 4 o 5 gobiernos militares, guiados por militares, tuvimos varios ministros que eran militares, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, uno de los objetivos era cómo le dábamos el rol que le corresponde a la Fuerza Armada, la sociedad salvadoreña, sacándolo de lo que no le competía, seguridad pública, política, etcétera. Digamos, ese es otro de los componentes. Por eso es que vemos en el acuerdo de paz esa parte del cese del enfrentamiento armado y el tema de la reestructuración y reorientación de la filosofía de la Fuerza Armada como los elementos, digamos, centrales y más grandes de los acuerdos de paz. Y obviamente, y no por ser menos importante, pero el tema del respeto a los derechos fundamentales. Ese es, digamos, otro de los aspectos que traían los acuerdos de paz. De hecho, hay compromisos del Estado salvadoreño en la materia, ¿verdad? Respetar los derechos fundamentales, que no ocurrieran las violaciones del pasado que se dieron en el conflicto armado. Digamos, esos son como, si queremos resumir, 3 de los grandes objetivos de los acuerdos de paz. Ahora, ¿por qué crees que se le está queriendo cambiar la connotación, dándose un enfoque más hacia las víctimas? Es que yo creo que siempre el tema de las víctimas estuvo presente. Claro. Lo que pasa es que obviamente digamos, a los gobiernos de Arena y después a los gobiernos del FMLN les competía o les interesaba más mostrarse como los artífices de la paz, ¿ya? O sea, y en esa medida, al quererse ellos dar como digamos, el lugar de los artífices, se estaba dejando de lado el tema de las víctimas, pero que, digo, no solo porque no se reconocieran en los acuerdos de paz y se dejara de lado el tema de las víctimas, no, digamos, no quiere decir que el tema no fuera relevante, ¿sí? O sea, creo yo que esa es una de las partes donde se falló con el tema de los acuerdos de paz, haber dado más énfasis a las víctimas del conflicto y no tanto realzar el rol que jugaron, digamos, los que estuvieron en la guerra. Que no digo que no es importante al final el papel que jugaron cada uno para terminar el conflicto, pero digamos, no se dio ese tema de las víctimas y por eso es que todavía tenemos deficiencias en el tema de la reparación de los daños que se hicieron durante el conflicto armado. Ahora, este tema de las detenciones que se están realizando todavía en los últimos días, sobre todo de excombatientes de la guerrilla, algunos lo ven positivo, otros dicen que pues a esta altura del partido estar haciendo esto es bastante complicado políticamente hablando. Si lo vemos desde la óptica política, tiene una connotación, tiene una implicación, pero si lo vemos desde el estricto sentido de derechos fundamentales, pues uno no puede decir que es negativa la acción. ¿Por qué? Porque si estas personas están siendo acusadas de crímenes de lesa humanidad,
aunque ya tengamos más de 30 años de acuerdos de paz y 40 años del conflicto, estos delitos no prescriben, estos delitos pueden ser juzgados aún el día de hoy, pues, o sea, es decir, no importa en la época que se hayan cometido, pero por ser, digamos, de lesa humanidad, por afectar la humanidad, porque estos delitos que se cometieron en el conflicto armado no fueron simples delitos, sino que delitos que, digamos, afectaron la esencia de la humanidad. O sea, vemos el masacre del Mozote, por ejemplo, donde asesinaron niños, el ejército. Entonces, no lo podemos ver como un simple delito. Entonces, hay que perseguir, y acá, como ya lo han dicho algunas de las víctimas, no necesariamente todo esto tiene que terminar en cárcel para los victimarios, sino que el tema es reconocimiento de la verdad, porque eso es un aspecto importante, reconocer lo que pasó, asumir la responsabilidad, y el tema de la enmienda de no repetición. O sea, y eso es lo que no se ha dado, junto con el tema de la reconciliación. Esos son los aspectos que no se han dado. Por eso digo, no necesariamente llevar a los tribunales a personas vinculadas con delitos del conflicto, no necesariamente tiene que terminar ahí la historia. Ya voy a tomar el ejemplo de los jesuitas. Se ha dicho que a ellos no les interesa ver a las personas partícipes del crimen, no les interesa ver los detenidos. Lo que interesa es que acepten la responsabilidad y que se dé un proceso de reconciliación y de reparación y de no repetición, porque ese es el otro aspecto, la no repetición. Sobre esto yo tal vez solo agregar algo, Eduardo. Quisiéramos que también la Fiscalía procediera contra algunos militares que se les ha señalado por responsabilidad en el conflicto. ¿Lo ves más hacia la parte de excombatientes del FMLN? Por los 4 o 5 que se detuvieron, sí, o sea, pero veamos, en este país se ha juzgado a militares que cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero se les ha juzgado afuera, no se les ha juzgado aquí. España. En España, por ejemplo. Pero acá, en el país, no ha habido justicia. Entonces, el punto acá es que este tema, por ser muy sensible, no puede ser politizado, no puede ser instrumentalizado por el gobierno, la fiscalía, por sectores políticos para afectar a un partido, porque lo que se busca o lo que se debería buscar en realidad es, como digo, la determinación de responsabilidades, el compromiso de no repetición y la reparación del daño que se cometió. Eso es lo que se debe buscar. O sea, se debe buscar justicia, no venganza, ni mucho menos utilizar esto como una artimaña política para afectar a un partido o a un sector. Ahora, la ley de amnistía, la derogatoria, ¿qué puede implicar? Es que, bueno, hay que decir que dentro de la, digamos, la jurisprudencia de los derechos, del derecho internacional de derechos humanos, la amnistía es una figura jurídica incompatible con los tratados en materia de derechos humanos. O sea, esas amnistías amplias que borran cualquier responsabilidad y que hacen olvidar, porque amnistía viene de la palabra amnesia, o sea, hacen como que no pasó nada. Sí. Entonces, esas amnistías tan amplias ya, por ejemplo, la Corte Interamericana señalaba que no son compatibles con la Carta de Derechos Humanos, el Pacto de San José, no son compatibles. Y por lo tanto los estados están obligados a, en primer lugar, no emitir este tipo de amnistías amplias y que borran responsabilidad de los hechores de crímenes de lesa humanidad. Entonces, digamos, el punto, cuando la Sala de lo Constitucional resolvió, si no me recuerdo, eso fue como en 2016, 2015, no me recuerdo la fecha exacta, que resolvió sobre este tema, pues obviamente daba un elemento más para que los tribunales de justicia salvadoreños procedieran contra los crímenes de lesa humanidad. Mira, hay un tema pendiente con esto de los acuerdos de paz y es el rol de instituciones como las procuradurías, que nunca se fortalecieron, o no sé si intencionalmente fueron dejadas así. Yo creo que, por lo que mencionaba al inicio, se dio unos acuerdos de paz y un cumplimiento de los acuerdos de paz robusto en el tema de
frenar el conflicto. Correcto. Y la reconversión de la Fuerza Armada. Que era el principal objetivo Eso en ese era, momento. digamos, eso es lo más fuerte. De hecho, si alguien revisa los acuerdos de paz, eso es lo que tiene la mayor cantidad de páginas y de contenido y de intenciones. Pero se dejó de lado otros aspectos que tal vez no es que se dejaron de lado, pero no se fortalecieron. El tema, por ejemplo, del respeto a los derechos fundamentales, que obviamente iba aparejado con sacar a la Fuerza Armada de su rol de seguridad pública, por ejemplo. Pero, digamos, no se le dio ese énfasis, esa fortaleza al acuerdo. De hecho, recordemos que uno de los acuerdos, el que se dio en San José, ese es el que contenía compromisos del Estado para no violentar derechos fundamentales, pero no se ha dado. Entonces, ¿por qué digo esto de los derechos fundamentales? Porque está atado a las procuradurías. Correcto. ¿Ya? Está atado a las procuradurías. Y hemos tenido, pues, en este caso, ese señalamiento contra las facultades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El hecho de que no muchas instituciones estatales han acatado las resoluciones de la Procuraduría, que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, digamos, ahí hay temas pendientes que no solo tienen que ver con que no se fortalecieron, sino que aparte que no se fortalecieron o no se les dieron las herramientas para tener un papel más protagónico en la defensa de los derechos humanos, es el tema de que al final los funcionarios de gobierno no entendieron y no quisieron aceptar que lo que la Procuraduría emitía en materia de resoluciones por violaciones de derechos humanos era obligatorio cumplimiento, porque todavía se escuchan voces que dicen que no son vinculantes, claro, cuando sí tienen un carácter vinculante, pero creo que es la parte de la debilidad, digamos, en el tema de derechos humanos, porque también podemos hablar del tema socioeconómico, que en el acuerdo de paz solo tiene un párrafo, un párrafo, dos párrafos, no me recuerdo, lo del foro económico y social, que al final no se instaló, pero nunca funcionó y nunca tuvo un resultado tal cual se había puesto en los acuerdos de paz. Pero el punto es que en el acuerdo de paz este tema económico y social es el minúsculo de todos los objetivos del acuerdo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Eduardo, hay otros temas también que es importante que se analicen, como lo que mencionaba el presidente de la República a través de redes sociales, la idea de reducir los municipios en El Salvador. Hay algunos que dicen que no es una idea nueva, pero que solo se había abordado en su momento en los 90 a grosso modo, pero que hoy podría caminar un proyecto como tal. ¿Cómo lo ves en términos generales? Yo creo que no se puede rechazar la idea de entrada, y no porque la haya dicho el presidente, sino que digo la idea de entrar a una revisión de los límites administrativos del país, particularmente a nivel municipal. Yo creo que no se tiene que descartar esa idea. Y lo digo que no se debe descartar porque hay, digamos, una serie de factores que se deben de evaluar respecto de la existencia de las actuales municipalidades. ¿Y aquí a qué me refiero? Obviamente lo más importante o de las cosas más importantes es si son autosostenibles, digamos esa división administrativa, ese municipio. Ese es un primer aspecto. Si puede, con la actividad económica que hay en el municipio, autosostenerse, ¿ya? Y prestar servicios de calidad a la población. Eso es lo que hay que evaluar. Obviamente hay que hacer una evaluación desde el desarrollo local también,
O sea, si el fraccionamiento que tenemos actual de municipios favorece o no el desarrollo local, por ejemplo. También tiene que ver un tema de ordenamiento territorial. O sea, si esta medida puede contribuir o no al ordenamiento territorial. Y un último aspecto que creo que hay que evaluar es el tema del arraigo de las poblaciones con los municipios, o sea, la historia que tiene ese municipio. Estos factores son los que, a mi juicio, deben estar de por medio en un análisis del número de municipios, o sea, cuántos municipios deben de haber, cuáles deben de ser municipios y cuáles no. Eso en un primer acercamiento, ¿verdad? Hacerse eso y esto para mí es otro de los aspectos importantes. Pero este análisis debe de ser un análisis participativo, un debate social sobre la necesidad de hacer este cambio, porque sí sería un cambio importante, sí, pero no debe hacerse como ha venido trabajando la actual Asamblea Legislativa. Aprobarlo en 5 días, sin discusión, una discusión real. O sea, porque acá hay que decir, tiene que haber un debate social real. Escuchar a los alcaldes. No solo a alcaldes, a comunidades, a las poblaciones, a los empresarios, por ejemplo, de los sectores, de los municipios. O sea, por eso digo, tiene que ser un debate social amplio y agregado un debate político en Asamblea Legislativa real, de altura, donde participen todos estos sectores. O sea, no podemos tomar una decisión de este tipo antojadizamente y a la carrera. Como digo, yo no rechazo de entrada la idea de revisar el ordenamiento administrativo del país a nivel de municipios, pero hay que hacerlo bajo esas premisas, bajo esos criterios. Ahora, porque si no viene la pregunta, entonces, ¿qué va a privar? ¿Cuál va a ser? ¿El municipio más grande, el que absorbe los pequeños? ¿El municipio más pujante? ¿O cuál es la decisión en torno a esa? Claro, es que esa es parte del debate, definir criterios para, digamos, que un municipio se mantenga como tal. ¿Y qué criterio se va a tomar respecto de los otros? ¿Se van a hacer una mancomunidad de municipios? O van a desaparecer y van a ser absorbidos por otra entidad administrativa? O sea, eso es lo que no se sabe, pues, porque lo que se conoce hasta el momento simplemente es el tuit y algunas reacciones de personeros del Partido Nuevas Ideas o afines al Partido Nuevas Ideas. Eso es lo que se conoce, pero no hay, digamos, algo más. Porque acá también el tema se puede ver desde un enfoque político y un enfoque electoral también. O sea, hay que ver eso, si es lo que está de por medio en este anuncio de hacer este cambio. Ahora, ¿sería una decisión política? ¿También tiene que estar inmersa en esto? Es que sí, o sea, porque le corresponde a la Asamblea. Porque hay que decir a la ciudadanía que, digamos, el número de departamentos, el número de municipios, no es, digamos, una decisión constitucional. O sea, no está en la Constitución señalado que tiene que haber este número de departamentos y este número de municipios. Exacto. No es así. Entonces es una decisión legislativa que se puede adoptar. El punto es para qué y con quiénes se hace la decisión. Porque si se hace para concentrar poder, porque eso es lo que a mí me pinta el asunto, si se hace por un cálculo electoral, en esa medida, obviamente no es atendible el cambio. Y si se hace solo con la discusión de los alcaldes del partido oficial, los diputados del partido oficial y población que pueda ser militante del partido Nuevas Ideas, eso no, o sea, no es un debate real, pues, o sea, esa es una puesta en escena como la que siempre hace la Asamblea Legislativa. Entonces, el punto es, como digo, analizar las implicaciones históricas, o sea, sociales, para la gente, las implicaciones económicas que puede tener esto, las implicaciones políticas, las implicaciones electorales. Porque, por ejemplo, en el tema electoral, recordemos que los partidos políticos van a hacer una convocatoria para sus elecciones internas el 3 de marzo. Sí. Entonces, si se va a hacer este cambio, tiene que estar ya aprobado antes de la elección. ¿Por qué? Porque los partidos van a salir a elegir a una planilla para 262 municipios.
porque eso es lo que está actualmente regulado. Entonces los partidos van a buscar candidatos y van a elegir candidatos para los 262 municipios. Pues sí, pero ¿y si al final de repente les aparece el cambio, hacen la reforma y solo son 50? ¿Qué pasó? O sea, tienen que volver a hacer un proceso interno para elegir, y si este cambio se aprueba luego de que se ha cerrado el periodo para hacer internas, ¿cómo lo van a hacer? O sea, tiene una implicación electoral en primera instancia, sí, con las internas, y luego lo que yo mencionaba hace un momento, hacer el cálculo para asegurarse que queden municipios que favorezcan al oficialismo, porque eso también es, digamos, una estrategia que se usa, el de cambiar los límites territoriales de las circunscripciones para incluir otras poblaciones, para tener, digamos, ventaja electoral. Eso se llama gerrymandering, perdón, no puedo hablar inglés, pero es ese término así se llama, digamos, esa medida de alterar los límites de una circunscripción para generar un beneficio particular. Mira, hay algunos que dicen que aunque no se ha mencionado, por lo menos el presidente no lo ha puesto en redes, sí podría estar en estudio también una reducción del número de diputados, tomando como base la plancha nacional, cómo funcionaba antes, y por ahí podrían dar un análisis de la cantidad, ya no de 84 diputados, que vendría aparejado al tema que estamos hablando municipal. Claro, sí. Recordemos que hace cerca de 10 años también estaba este debate. Correcto. De reducir el número de diputados, o creo que fue antes, reducir el número de diputados y dejarlo en 64, creo yo que era la propuesta que había, sí, quitar estos 20 que venían de la plancha nacional y suprimirlos. Pero igual, aquí cabe el cuestionamiento, ¿para qué hacer eso? O sea, ¿cuál es el objetivo del cambio? ¿Sí? Porque tengamos en mente algo que también debe de valorarse y debe de analizarse, y por eso es que debe haber un amplio debate social sobre estos cambios. Si actualmente cada diputado en teoría representa aproximadamente 65,000 habitantes, porque recordemos que para sacar la cantidad, sí, o sea, lo que vale el cociente de población, es decir, lo que vale cada diputado, hay que dividir la población total del territorio de la República entre los 84 diputados, ahí nos tira 65,000, sí, más o menos, un poco más, un poco menos, no recuerdo exactamente el valor. Eso quiere decir que en teoría cada diputado responde al equivalente de 65,000 personas. Pero ¿qué pasaría si reducimos el número de diputados? Ya no responderían a 65,000, sino que probablemente los diputados respondan a 120,000 personas. O sea, al reducir el número de diputados, aumenta la población a la que representan. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Alejaría a la población de su representante. O sea, y ese es uno de los déficits mayores de la democracia representativa. El débil vínculo entre el gobernado y el ciudadano, la ciudadanía. Entonces, al hacer un cambio de este tipo, y yo no es que esté defendiendo los 84 diputados, o sea, no estoy defendiendo ese número de diputados. Lo que quiero decir es que hay que analizar este cambio porque podría significar alejar todavía más al representante del representado, ¿ya? Igual en los municipios. Actualmente, y también no defiendo el número de municipios ni nada de eso, pero recordemos que el primer órgano de Estado que tiene contacto con la población, el más cercano, es el Consejo Municipal. Claro. Es la municipalidad, el primer escalón. Pero si usted hace ese cambio, se aleja a esa autoridad del ciudadano, ¿ya? Y muchas veces el gobierno central, el gobierno nacional, no tiene ese arraigo con las poblaciones, sino que es el alcalde, la alcaldesa, el consejo municipal el que tiene arraigo. Entonces, a lo que voy yo es que estas medidas de reducir el número de representantes hay que analizarlas desde la óptica de el impacto que puede tener en la representación, ¿ya? Eso también no hay que dejarlo de lado. Si se le va a alejar al funcionario de la población o por el contrario se le va a acercar a la población. Veamos el caso brevemente de Estados Unidos, que hay representantes de distrito. Sí. ¿Ya? Ese distrito sabe
a quién tiene que pedir cuentas, quién le tiene que responder, quién tiene que legislar en su favor. Entonces, ahí lo que se busca es acercar el representante a la población. Pero estas medidas así, como digo, si no se analizan bien, pueden tener ese efecto de afectar ese vínculo representado-representante. Ahora, sí deberá ser un tema, si va para la para las próximas elecciones, tendría que ser ya. Sí, si es que va. Exacto, tendría que ser ya con el agregado o con el riesgo de que, porque no tenemos mucho tiempo, sea una discusión como las que siempre hace la Asamblea Legislativa actual. O sea, en una sesión plenaria, en una sesión de la comisión se aprueban cosas importantes, sin debate, sin discusión. Entonces, digo, porque esto podría tener repercusiones el día de mañana de todo tipo, económicas, políticas, etcétera, etcétera. O sea, un cambio de esta naturaleza. Y los partidos, o sea, la Asamblea solo tendría aproximadamente 2 meses para estudiar todo esto y aprobar algo respetando, digamos, lo que dice la ley de partidos, que los partidos políticos pueden convocar hasta determinadas fechas sus internas. Porque el peor escenario sería que convoquen los partidos, algunos hagan sus elecciones, tengan elegidos a diputados, a sus candidatos a alcalde y todo esto, a consejo municipal, y después les digan, no, mire, hay que cambiar porque ya son solo 50 municipios, por ejemplo. Entonces, tiene otras implicaciones político-electorales que también no se deben de dejar a la ligera. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Eduardo Escobar esta noche en los estudios. Eduardo, hay, digamos, como 2 posiciones en torno a este tema de la reforma de pensiones. Algunas personas que dicen que era pues, necesario, que el sistema estaba por generar más complicaciones de los que ya tenía si no se hacía, y otros dicen que básicamente es casi lo mismo de lo que teníamos antes de la reforma, que el fondo no ha cambiado del problema original que seguíamos teniendo. Yo, con ese tema de las pensiones, lo que señalo, porque obviamente no es mi área de experticia todo lo que implica la reforma de pensiones, pero lo que sí puedo decir es que esta reforma no viene a solucionar uno de los problemas fundamentales en materia de seguridad social, que es la cobertura. O sea, recordemos que este derecho a la protección social es universal, Sí. ¿ya? Es decir, para toda la población. Pero en este momento, por el diseño, por la falta de supervisión estatal, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que tenemos? Que cerca de el 25% de la población es la única que está cotizando a una AFP, ¿ya? O sea, estamos hablando que de cada 4, 3 no están con seguridad social para la vejez, por ejemplo. Y mucho menos cotizan al seguro social. O sea, entonces, ese es uno de los problemas que una reforma real e integral de pensiones debían de solucionar. O sea, porque no hay medidas, digamos, para que toda esta población, que en algunos casos pueda ser económicamente activa, que esté laborando efectivamente, puedan acceder al tema de la seguridad previsional. ¿Ya? Y eso no lo está solucionando la reforma. ¿Ya? Yo no puedo decir cuál es la solución y cuál es el mecanismo que deberían de emplear, porque, como digo, no es mi especialidad, pero el punto es que vamos a seguir con 75% de la población sin seguridad previsional. ¿Ya? Pero ¿no será que los niveles de informalidad que hay en nuestra economía son demasiado altos? O sea, debería de haber una política de incentivo para que la gente busque legalizarse. Pero actualmente cuando nuestros equipos hablan con las personas, dicen, ¿y yo qué gano? Claro. O sea, yo, si voy a empezar a cotizar, si voy a empezar a formalizarme,
cuál es el beneficio que yo voy a obtener versus cómo voy ahora día a día. Lo ven como un costo. Es correcto. No, claro. Es que obviamente la solución es formalizar al informal, ¿ya? Pero, o sea, yo entiendo, eso es complejo. Sí. Pero al menos podrían estudiarse alternativas para que, ok, tal vez no se logra formalizar, pero sí puede acceder a esta seguridad previsional. Sí. O sea, que implica un mínimo grado de formalización, ¿ya? Pero, o sea, lo que quiero decir es, en términos sencillos, es que no se soluciona el problema de la falta de cobertura. O sea, las pensiones, el pensionarse en El Salvador sigue siendo un privilegio. Y no estoy diciendo de que el que pensiona tiene una pensión alta, no estoy diciendo eso, o sea, pero el que gana $400 de pensión, aún así, aunque sea muy baja esa pensión, pero es un privilegiado porque hay otras personas de su edad que tienen que seguir trabajando, ¿ya? Y que no tienen cobertura ni del Seguro Social ni de AFP, entonces no reciben absolutamente nada de pensión, tienen que seguir generando sus ingresos pese a que ya la edad les puede estar pasando, y de hecho pasa factura, pueden tener enfermedades crónicas, o sea, tener una situación personal y familiar complicada ya por el tema de la edad, y aún así tienen que seguir trabajando. Entonces, eso no lo soluciona la reforma que han hecho. Aparte, con otro punto que creo que es importante decirlo, el tema de la sostenibilidad. O sea, porque al final el incremento de pensiones en los porcentajes que ha dicho el gobierno, eso va a salir de algún lugar, ¿ya? O sea, ¿de dónde va a salir? Y si esa fuente de financiamiento va a ser sostenible, porque de nada le va a servir a un pensionado que le aumenten $200 mensuales, pero si eso solo le va a alcanzar, o sea, la pensión, pagarle eso solo va a alcanzar hasta 5 años y después ya no se le va a poder pagar, por ejemplo. Es que hay esos sistemas actuariales, no solo en El Salvador, sino a nivel internacional, van detallando que hay, sobre todo en los países de América Latina, menos jóvenes que cotizan, la mayoría por problemas migratorios. Mucha gente se va buscando hacia los Estados Unidos u otros factores, y cada vez los adultos mayores, su condición de vida o su edad va al alza, es decir, las personas tienen un rango mayor de edad en las cuales su expectativa de vida. Claro, pues, solo que eso tiene, digamos, más impacto en un sistema basado en la solidaridad, como el que teníamos antes, que el joven paga la pensión del retirado. Pero digamos aquí, como es la cuenta individual, o sea, ahí cada quien salva su pellejo, pues al final, si lo queremos ver de alguna manera. Y un último punto, y aclaro, yo no es que esté en contra de, pero no se tocó el sistema en sí. O sea, ¿a qué me refiero? Hay administrador de pensiones siempre. Sí. Ya, eso no se tocó. Porque cuando se habla de una reforma integral, uno podría entender de que se va a trastocar, digamos, partes fundamentales del funcionamiento del sistema. Aquí no ha pasado. Aquí usted tiene su cuenta individual, cotiza a una AFP que obtiene una comisión por el manejo de esos fondos, y usted va almacenando, va ahorrando para su pensión futura que luego se calcula, ¿ya? Eso no se cambió. Y lo digo porque esa era una de las demandas, como digo, sin entrar a valorar si era positiva o negativa. De los sindicatos, ¿verdad? De los sindicatos gubernamentales, de los sindicatos del sector público. Hay que quitar la AFP y hay que nacionalizar. Ahí yo preguntaría, pues bueno, ¿les ha cumplido o no el gobierno con esas demandas que tenían, ¿verdad? Pero, y como digo, no estoy diciendo es mejor un sistema público o es mejor un sistema de reparto. No quiero entrar a ese debate, sino que el punto es que al final se dejó el sistema tal cual venía funcionando. O sea, ya no hubo un cambio relevante en ese sentido. Incluso esto de la reducción en lo que cobran las AFP, hay expertos en el tema que han asegurado que no, que había un cobro que hacían, que lo trasladaban después al gobierno, que ahora lo capta directamente el gobierno y que la comisión de las AFP es la misma, dice. Claro. Sí, como te digo, ya ese es un tema que yo no he entrado a detalle porque no es mi especialidad, pero lo que sí puedo decir es que al final la AFP no va a absorber ese costo extra. De alguna manera se va a trasladar. Veamos lo que está pasando con las aseguradoras. Lo del impuesto
para mejorar a los bomberos, Sí. que obviamente nadie puede estar opuesto a que se mejoren los bomberos, pero sí, digamos, hacer o aprobar un impuesto ad hoc, un impuesto específico para ese tema, pero como lo hicieron para todos los seguros, si usted paga un seguro de salud, si usted paga su vehículo, todo eso le cae el impuesto nuevo. Ya le aumentaron a las pólizas, hay aumento de pólizas de los seguros, y eso hasta donde yo sé es general. ¿Qué quiero decir? Que al final no, digamos, las empresas no van a terminar absorbiendo ese costo, siempre lo van a trasladar al consumidor. Y ahí es donde entra que no hay una labor del Estado de protección del consumidor. ¿Ya? Se deja a la empresa que le suba, porque como digo, hay otras empresas concesionarias de vehículos que ya anunciaron un incremento en el porcentaje de interés que cobran. ¿Ya? Por el contexto internacional, o sea, obviamente uno puede entender todo esto, pero ahí es donde uno dice, ¿y cuál es el rol del Estado de verificar y evitar abusos que se puedan dar con todas estas medidas? No lo hay, ¿ya? Entonces, al final con este tema de las pensiones, esa baja y todo, uno sabe que siempre van a trasladar el costo al cotizante, es el que va a terminar pagando eso. Ahora, Eduardo, y esto lo decimos porque es un contexto de un año bien complicado económicamente hablando, no solo para El Salvador, sino el contexto internacional. Estados Unidos se habla de una recesión, un año donde continúa la guerra, lamentablemente. Ya vamos para un año, se va próximamente a dar un año de la guerra en Ucrania, y bueno, ya vimos también el precio de los combustibles otra vez va para arriba, o sea, pinta una situación pues complicada para el mundo, y nosotros todavía sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y unas finanzas pues también complicadas. Que de hecho la proyección de crecimiento económico no es muy halagadora para El Salvador. Pues. Es diferente a la de los organismos, han pintado un escenario peor los organismos, más alentador lo del país. Claro, pero aún así, o sea, no es un crecimiento que le permita al país desarrollo, no. Pues, o sea, despegar, porque son crecimientos similares a los que veíamos en los gobiernos del FMLN y Arena, que siempre se dijo, crecimiento de 2, eso no nos ayuda, ¿ya? Tiene que ser un crecimiento de 5, 6 para arriba para que el país pueda moverse, ¿ya? Y generar un poco más de desarrollo, que no necesariamente el crecimiento económico genera desarrollo. Correcto. ¿Ya? O sea, no es, digamos, mecánico, pero genera más condiciones para que pueda haber ese desarrollo social. Pero el punto es que no se está viendo eso, y lo que ya se está anunciando es un poco de complicación económica para el país, que yo creo que todavía, Eduardo, se puede agravar eso si le sumamos el contexto electoral, porque es un año preelectoral, que puede obviamente poner más presión a las finanzas del gobierno, a las finanzas del Estado. Porque obviamente el Estado, el gobierno va a necesitar regalar más cosas, mantener el ritmo de lo que está regalando y lo que está haciendo, de cara a mantener al electorado contento y le dé el voto en febrero del otro año. Entonces esto puede poner más presión sobre las finanzas públicas, porque van a necesitar gastar, tienen que gastar más, ya tienen que ejecutar más. Hace poco salía en un medio digital, Voz Pública, la no ejecución de los hospitales, ¿ya? Que está ahí varado. Entonces, como digo, hay, digamos, una serie de situaciones o de acciones, obras públicas, etcétera, que el Estado debe de ejecutar, y que en los casos que no tenga financiamiento para eso, va a generar una presión en sus finanzas, ¿ya? Y entonces eso puede complicar todavía más el escenario económico del gobierno. De hecho, es un año donde debería haber un ajuste en el presupuesto, aseguran algunos, porque se ha cargado lo del pago de la deuda, lo del tema de las pensiones y otros también. Sí, y ahí lo que preocupa es que no se ve mucha responsabilidad del gobierno en el manejo de las finanzas. Aparte que no está siendo transparente con el manejo de las finanzas, porque ese es otro punto. O sea, si tenemos la complicación del ingreso del Estado, que no se está logrando el financiamiento externo en su momento y el que se necesita, sumémosle el hecho de que el Ejecutivo está siendo, digamos, poco transparente en el manejo de los fondos públicos. Entonces, eso todavía viene, digamos, a agravar este contexto de país. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Eduardo Escobar, esta noche en los estudios y bueno, ya casi entramos a otra etapa, ya estamos en un ambiente preelectoral y serán unas elecciones, Eduardo, muy importantes porque básicamente está todo en juego. Claro, sí, el país está a 2 meses de comenzar ya el ciclo electoral. Y 2 meses digo porque vienen las internas. O sea, los partidos están obligados por ley el 3 de marzo convocar a su militancia a elegir a su planilla de candidatos. Ya, obviamente no es que el 3 lo tienen que hacer, pero claro, el 3 tienen que convocar y desde ahí se abre el periodo hasta finales de julio, si no estoy equivocado, para elegir a sus planillas. Entonces esto obviamente, si bien en un principio es una competencia interna de los partidos políticos, pero tiene una repercusión pues pública, sí. Ya vamos a estar ya prácticamente en campaña electoral. O por lo menos de redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, eso es digamos, lo más básico. Y vamos a comenzar a ver algunas figuras políticas que están queriendo descollar precisamente para que su militancia la vote, porque a estas alturas ya, digamos, hay descontento en partidos políticos respecto de aquel diputado, aquel alcalde, aquella alcaldesa que compitió en las elecciones de 2021 y que ya la militancia está pensando en no refrendarle, digamos, esa confianza para que se postule de nuevo. Entonces vamos a comenzar a ver esos movimientos en algunos partidos. Pero lo que sí es que entramos a ya prácticamente una campaña electoral con el agregado que, y esto siempre pasa, no es que sea nuevo, el gobierno va a comenzar a requerir más fondos, a usar más fondos, a tener más propaganda para publicitar sus acciones. O sea, y aquí es donde viene el tema. El Estado, y de hecho uno podría pensar que muchas de las obras que no se han ejecutado probablemente respondan a ese cálculo político. Porque si yo la hago en mi segundo año de mandato, cuando venga la elección, ya no se va a acordar nadie. Ya pasó de moda aquella obra que se hizo. Entonces necesito tener una obra en el momento de la elección para mostrarle a la gente. Entonces, a lo que voy yo es que puede incrementarse la ejecución de fondos públicos y acabar algunas obras que no se estaban tocando y que se puedan hacer bajo ese cálculo político. Pero esto, como decía hace un momento, va a significar más presión sobre las finanzas públicas en algunos casos, ¿sí? Puede llevar incluso a menor transparencia del gobierno, porque en la medida que comiencen a utilizar más fondos, se les va a comenzar a pedir que rindan cuentas de eso, de dónde sale, para qué lo están usando, etcétera, etcétera, y vamos a ver cierre de información. Igual con los partidos. Los partidos políticos van a comenzar ya con sus acciones de cara a tener asegurado el voto ciudadano. Entonces, ese tipo de acciones obviamente implican o requieren recursos económicos para los partidos, para los candidatos y candidatas para hacer su trabajo territorial. Entonces ahí es donde viene y uno pregunta, bueno, ¿de dónde va a sacar los fondos? ¿Quién les está financiando esa actividad? Porque vimos algunos partidos que se movía más un candidato a diputado X que el mismo partido. Claro, sí. Y eso es lo que pasa. Y ahí es donde viene el punto. ¿Quién financiaba la campaña? ¿Quién financiaba todas esas actividades de este candidato? ¿Ya? Entonces ahí es donde uno comienza y revisa, bueno, mire, los candidatos y partidos Nuevas Ideas no han rendido cuentas, por ejemplo. No han dicho de dónde viene su financiamiento. El FMLN igual, no ha dicho de dónde viene su financiamiento. ¿Ya? El partido Gana no ha dicho quiénes son sus financistas, solo entrega información general, pero no dice quiénes son sus financistas. O sea, y ahí es donde comienza el tema, que los partidos, estos que he mencionado, no observan un grado mínimo de transparencia, ya, para revelarle a la gente, mire, qué sectores están detrás financiando las campañas electorales. ¿Y las entidades encargadas de velar porque esto se cumpla, qué ha pasado? Hay deficiencias, sobre todo en la autoridad electoral, en el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros siempre hemos advertido que una de las principales deficiencias del control del financiamiento de partidos es
que el tribunal no cuenta con una unidad de fiscalización de partidos, por ejemplo. Una unidad ad hoc encargada de fiscalizar. No existe. Hasta donde conocemos, ¿verdad? No existe una unidad de fiscalización. Que obviamente eso dificulta que la autoridad electoral fiscalice. Aparte que hemos visto en el actual pleno de magistrados, digamos, una actitud no tendiente a fiscalizar a los partidos. O sea, se ha retrocedido en el Tribunal Supremo Electoral en esta materia de fiscalización. Y la Corte de Cuentas, igual, no hemos visto hasta el momento una actitud más proactiva en el tema de fiscalizar la deuda política, ya los fondos públicos que reciben los partidos políticos. No hemos visto una actitud proactiva en ese sentido de la autoridad contralora. Ahora, para el resto de partidos que no estén en el poder, se vuelve cada día o cada elección más complicado tener fondos para poder participar. Claro, sí, se vuelve más complicado porque también hay, digamos, hay un tema. Al final, un financista de un partido de oposición se expone a que el gobierno le diga, hey, ¿por qué está financiando a este partido? Y más si no le ha dado. O si le ha dado, bueno, ¿por qué le estás dando a este? Nosotros hemos escuchado de directivos, dirigencias partidarias que han señalado que muchos donantes se han retirado de apoyarlos porque han dicho que hay presiones desde sectores del gobierno para que no financien a partidos de oposición, ¿ya? Entonces, y esto no es nuevo, o sea, esto que me contaban, eso se ha visto en todos los gobiernos, una presión ya directa o indirecta contra quienes están financiando a partidos de oposición. Entonces, se suma a ese escenario, pues, que la presión que puede haber desde el gobierno, desde el Ejecutivo, para que no se financie, ya que, como digo, esto no es nada nuevo, esto ya ha pasado antes, siempre pasa, que esta presión, y con el agregado de también quién le va a apostar a un partido que no tiene mucha expectativa de victoria, ¿ya? O sea, porque también eso creo yo que quienes donan grandes cantidades, empresas que donan grandes cantidades de recursos, obviamente tienen que hacer un cálculo, pues, o sea, si van a obtener algún retorno, algún beneficio. No hay cenas gratis, dicen algunos. Exacto, o sea, si lo pueden hacer de esa manera. Entonces, este escenario obviamente le vuelve más complejo el financiamiento a partidos de oposición, sin lugar a dudas. Ahora, el tema de lo que ha pasado con las alcaldías, con el retiro del FODES, la forma en cómo trabaja la DOM, y bueno, este porcentaje menor que reciben directamente, ¿crees tú que le va a pasar factura independientemente del partido que se encuentre el alcalde, de la gente decir yo pedí esto y no me lo dio, entonces ya no voy a dar el voto a este alcalde? ¿O la gente entenderá y dirá, bueno, no tiene recursos, por eso no hizo tal y tal obra? No sé si, digamos, podríamos generalizar ese análisis, o sea, que obviamente es algo atendible. O sea, el que yo diga, bueno, en mi municipio antes me recogían la basura 3 veces a la semana, hoy solo me la recogen una. En mi municipio antes las calles no estaban tan dañadas, ahora hay baches por todos lados y la alcaldía no hace nada. Yo sí creo que, o sea, teniendo esas digamos, experiencias particulares, o sea, voy a hablar a partir de lo particular. Por ejemplo, si nosotros vemos San Salvador, el tema de los baches, hay calles que son totalmente intransitables. Yo no recuerdo en 15 años haber visto calles a ese nivel. O sea, no estoy diciendo que las calles eran impecables, no, pero hay calles que en realidad no se puede pasar, o sea, están totalmente deshechas. Y ahí ni obras públicas ni la alcaldía responden y proceden a repararlas. Yo creo que a partir de esas experiencias que pueden tener algunas poblaciones, sí creería que le puede pasar factura al partido que esté gobernando en ese municipio. Aunque pueda estar el tema del FODES, pues sí, pero al final eso es ocasionado por una institución y un partido político, el que se haya hecho esa modificación.
Entonces, al menos lo que uno puede ver en casos particulares, sí hay un descontento de la gente con la gestión municipal. Yo creo que la gente de Soyapango se la está pensando o se la va a pensar si le da de nuevo, digamos, el voto al Partido Nuevas Ideas. O sea, va a depender del tipo de candidato que le presente, si va a volver a darle su confianza y su apoyo electoral, la ciudadanía de Soyapango, por ejemplo, dependiendo de la persona que sea, y qué muestras le dé al electorado de que no es similar a la alcaldesa que ha sido detenida. O sea, pero ya le entra la duda a la gente, ¿sí? Tiene capacidad los candidatos de este partido de hacer una buena gestión municipal. O sea, yo sí creo que va a tener algún impacto para hacer el cambio, pero también hay que pensar un poco más allá. Si se da eso, nos podemos encontrar con el problema de que como el Ejecutivo es el que controla los fondos para obra pública de las municipalidades, si pierden alcaldías que recupera la oposición, no me cabe duda de que puedan haber estrategias de asfixiar económicamente a estos municipios y buscar que vuelvan al control del Partido Nuevas Ideas. O sea, no me cabería duda de que eso pueda pasar. Bueno, interesante el panorama político para los próximos meses desde el llamamiento a las elecciones internas. Vamos a estar pendientes para dar seguimiento. Eduardo, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias. Siempre las órdenes y un saludo. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.